este día, y lo que vamos a ver enseguida es lo referido a la comercialización de la madera, por un lado, y luego, para terminar, indicando cuáles son sus aplicaciones. Pero enseguida lo que corresponde es introducirnos en el dimensionamiento de las estructuras ya. Ya hablamos de estructura, las partes que lo componen y cómo se hace el dimensionamiento de cada elemento para que la estructura sea segura, la estructura sea segura, económica también. Y eso sería lo que vamos a ver ahora. En la plataforma tienen el texto, si es que ustedes intentan abrirlo, y pueden ir siguiendo ahí el desarrollo de la clase. Pero el tema, o digo, el texto referido a los trabajos prácticos, eso todavía está pendiente, pero lo que estamos adelantándole es el texto que resulta como la parte teórica, diríamos. Si es que pueden abrir, me dicen si está correcto, porque como son dos grupos, posiblemente a uno le falte. ¿Está bien? ¿Alguien me puede responder si es que está correcto? Abre. Y está en la primera parte, ¿no? De avisos. Está como una tarea. Buen día, ingeniero, sí está el libro. ¿Está bien, Sí. Roca? Ya. Entonces, con esa certeza, vamos a ir abriendo lo que nos interesa para este día. A ver, estamos compartiendo, vamos a admitir a algunos alumnos más y vamos a abrir para una especie de lista. Son estos los presentes. Así es. Eso no lo veo a Suárez Gutiérrez, a Rojas Espinosa tampoco, y ni a Dorado. Tienen que aparecer con su imagen, con su cámara, para que se les ponga presente. Luis Ingeniero Oringa, entro por mi teléfono. Blessing Reyes, Fabio Orihuela, Dorado Torres. Ya. Entonces vamos a achicar la imagen. Esto nos va a ayudar por un momento. No tienen que perderse ustedes. Después lo voy a reemplazar por otro. Estos tres: Vega Tolada, García Huancota, y este otro señor, Roca Saucedo, ¿no? Entonces son los ayudantes de este día. De esta clase. Ya. Entonces el texto muestra en su primera parte esta lámina que corresponde a la CERRIR, que ya en una clase anterior hemos visto en una visita a laboratorio y
a industrias de secado y hacia arriba, ¿no? Entonces, cómo se disponen las máquinas, todo aquello habíamos visto en la clase anterior, y eso es lo que está mostrando aquí ya un programa para el corte de la madera, que se lo hace de tal manera que utilizamos herramientas como el Excel y el Visual Basic en programación, y esto se lo puede hacer entonces de tal manera que sea una herramienta útil para la producción, es decir, adelantarse, ¿no?, a predecir ya los resultados, si es que nos van a faltar o no troncas o trozas para cumplir con un determinado pedido. Entonces es más científico ya esto. Es decir, que estamos refiriéndonos entonces a ese texto y vamos a repasarlo rápidamente para que no perdamos mucho tiempo en esto. Así es, otra vez estoy admitiendo a alguna gente rezagada y estamos entonces. En el contenido se abarca todos estos temas que ustedes lo tienen ahí en el texto, no vamos a repetirlos a todos, pero se trata entonces de lo que ya habíamos visto como definición de madera como material estructural, que justamente vamos a empezar con esta descripción de las partes que lo constituyen ahora, una vista de sección transversal. Después vamos a ver ya el dimensionamiento cuando nos referimos a elementos sometidos a flexión, compresión, tracción, flexocompresión, todos aquellos esfuerzos que se manifiestan en una estructura que tengan que ser controlados. Entonces vamos a ver también encobrados deslizantes, que son para estructuras especiales, así como ser pilas altas de puentes, por ejemplo, o silos, especificaciones técnicas que pueden tenerlas también ahí en el texto, y otros elementos como ser para hacer excavación, por ejemplo, estas pequeñas estructuras que se utilizan como apoyo para las excavaciones, y después se hace relación a los puentes de madera, puentes de madera. Ustedes tienen un curso de puentes en general, que sería hormigón, y estructuras metálicas, pero aquí vamos a ver cómo aplicarlo en, en madera. Esos son los temas que en el contenido tenemos acá. Primero se hace la relación de unidades, ¿no? Aquí la notación para decir cómo vamos a designar a cada parte, las propiedades de la madera en el primer capítulo. Vamos a ver todas las partes que constituyen la sección transversal de un tronco, ¿no? Vamos a ver también a través de eso cómo se determinan las propiedades físicas, ya lo hemos hecho, físicas y mecánicas. Física, cómo se producen maderas laminadas, por ejemplo, ¿no? Esta madera colada, láminas coladas, estas láminas pueden ser de 1,5 milímetros, que pueden ser tan flexibles así que se la organiza en un plano, sobre plano y con colas, ¿no? Y es el producto de la industrialización, que es lo que vemos los cortes, es decir, cortes que se hacen para el desdoblamiento de la madera, es decir, que este es un corte radial, ¿no? Y este es el corte que normalmente se hace por razones prácticas nada más. Pero cuando hay pedidos que se tiene que quiero todo radial, tendría que hacerse un corte así de estas características, que cuesta mucho más porque hay que girar la tronca cada vez, ¿no? Así es, de hecho, hablábamos también que había que secar la madera, y lo hacíamos en lo que explicábamos en la clase anterior, en hornos industriales, cuyas componentes habíamos visto en forma detallada,
pero también se hace un secado natural, sería, ¿no? En cobertizo. Pero no quiere decir que hay que dejarlo a la intemperie, en la carga, sino hay que protegerlo del sol, de la lluvia, ¿no? Y dejar que haya ventilación, desde luego, para que se produzca el proceso de secado y evitar la humedad ascendente del suelo cuando llueve, desde luego, para que esté libre entonces de la humedad, ¿no? Voy a silenciar a algunos que han entrado y que están con su micrófono abierto, ya están. Y entonces eso de secado, secado natural sería, ¿no? Y el otro, el secado que ya hemos visto, secado en horno, sería de laboratorio, ¿no? Pequeño horno. Pero este ya es un secado industrial, ¿no? Un secador industrial. Esto ya hemos visto. Abarcamos todo eso en las primeras clases y nos interesa, por ejemplo, ahora situarnos en esta parte de la ubicación para la comercialización. ¿Cómo vamos a vender nuestro producto? ¿No? A eso se refiere esto. Y así, entonces, aprovechando que estamos en esta parte de la comercialización, vamos a referirnos a las dimensiones estándar que, que se desdoblan la madera y son piezas así como esta que podemos encontrar, ¿no? Vean ustedes que son piezas de 2 por 4, 2 por 6, esto va variando de 2 en 2, ¿no? Para pedidos especiales, pues puede ser que se haga 4 por 5 o 2 por 5, pero estas son las comerciales, ¿no? Dimensiones con variaciones de 2 en 2 pulgadas. Cuando hablamos del tamaño, ¿no? De las piezas, aquí si bien 2 pulgadas significa 5 centímetros, la dimensión real cuando seca ya la madera sería 4.13. Si es que quisiéramos que resulte como seca 5 centímetros, tenemos que darle entonces una sobredimensión, ¿no? Y eso es lo que se hace, ¿no? Se lo sobredimensiona y cuando está seca ya se la corta en la dimensión que corresponde. ¿Qué es lo que utilizaríamos este término si es que se nos presenta así de 2 por 4? Que haríamos 4B y 9.21H. La inercia en consecuencia sería base por altura cubo sobre 12 y resultaría determinada en base a estas dimensiones reales, digamos. Y estas van a ser dimensiones nominales. Que está nominal, como se cerró, real, como se secó, ¿no? Cuando se seca ya la madera. El módulo resistente, para repasarlo, porque vamos a necesitar por allá estas propiedades de la sección. El módulo resistente es base por altura al cuadrado dividido 6. Este es un repaso que estamos haciendo de los cursos anteriores. El radio de giro también vamos a necesitarlo para el cálculo de columna. Y el radio de giro se lo calcula como la inercia dividida entre el área y raíz cuadrada, ¿no? De eso. Entonces son propiedades útiles para tenerlas así tabuladas y echar mano cuando se necesite, ¿no? Y es como un archivo entonces que tenemos para poder aplicarlo ya en la práctica. Aquí hablamos de la clase anterior también de la parte de determinación de las propiedades y cuáles son los ensayos que vamos a hacer también. Los enumeramos o vimos, digamos, el equipo con las probetas y se trataba de contenida de humedad, por ejemplo. Aquí está ya en resumen, ¿no? Dimensiones 5 por 5 por 15 y la norma que utilizamos, la norma que utilizamos, las ASTM, pero en su capítulo D442, ¿no? Así es, para referenciarnos. Con esto entramos y vamos a ver todo lo que especifican para el ensayo. Densidad, contracción, otra vez, pero es ASTM también, otro capítulo, ¿no?
contracción volumétrica también, y compresión paralela a las fibras también. No, recomiendan la velocidad con que vamos a aplicar. Tienen todo eso cuando ustedes quieran hacer alguna investigación en laboratorio. Entonces tienen toda la base para seguir las normas ASTM en resumen. Clivaje, flexión, tracción paralela, toda aquella extracción de clavo, todo lo que nos interesa entonces está en este pequeño cuadro, ¿no? De 13 partes. Y aquí mostrábamos, ya hemos visto eso, todas las formas de las probetas, las dimensiones estándar, así es, ¿no? Cómo determinamos el módulo elástico, todo aquello. Entonces esta parte ya la hemos visto nosotros, estamos mostrando el contenido de los temas para los que están entrando recién. Estoy admitiendo a otros, parece que ya están todos. Ya. Y aquí tenemos las propiedades en resumen de ensayos que se han hecho para 20 especies del oriente. Aquí están, ¿no? Esta tabla nos sirve para el dimensionamiento. Cuando tengan que calcular una columna, por ejemplo, de tajivos, ¿no? De almendrillo, entonces tienen aquí las características, ¿eh? Su densidad, ¿no? Densidad. Tienen también sus características mecánicas, ¿no? El módulo elástico también. Vean que es alto el módulo elástico del almendrillo. Tienen vibosis, madera blanda, liviana, y su módulo también más pequeño, ¿no? Vibosis. Y por ahí debemos tener otros, por ejemplo, también altos, como el Curupahú, por ejemplo, alto, ¿no? Y 149 su módulo elástico. Y ahí en condición de seco 190. 200 casi, ¿eh? Módulo elástico. Tenemos una de las maderas más livianas, digamos, más del grupo BC, dirían, blanda sería, ¿no? 0,42, que sería el 8, y su módulo elástico es pequeño, ¿eh? Cuando está seca, sí, cuando está verde, así, ¿no? Y así entonces tienen una gama de 21 especies que están estudiadas en el Oriente. El resto, como son más de 300 y tantas especies que se utilizan en la región, o sea, productos procedentes del Oriente, entonces hay para estudiar todavía una montonera de especies que seguramente se van a ir aplicando en el futuro porque ya va reduciendo también el hecho de tener madera como el almendrillo, por ejemplo, que es la más explotada, ¿no? Almendrillo para estructura, y también el tajibo, el yesquero para encofrado también. Esto tiene buenas características para admitir clavos, que no se raja tampoco fácilmente, que es liviana. Entonces, por eso se lo utiliza para encofrado. Y esto para estructura porque no necesita reservante, tajibo, ¿no? Igual, hay otras maderas también que son importantes que uno las puede ver aquí en esta clasificación. Ya, eso tienen entonces como base, cómo determinar también las tensiones admisibles, qué factor le aplicamos, está en esta primera parte. Y así, entonces, ya vamos a hablar de cargas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cargas son las que están presentes en una determinada estructura o las que podrían estar presentes, ¿no? Y hablaremos de carga muerta, carga viva, carga de viento, ¿no? Carga debido a la lluvia, carga de nieve, todas aquellas cargas que puedan aparecer de acuerdo a la ubicación geográfica que tengamos para la estructura. Estas son tensiones en resumen para agrupar la madera en A, B, C por su densidad, ¿no? Densidades, por ejemplo, mayores a 0,8 gramos por centímetro cuadrado, centímetro cúbico, sería este grupo que corresponde. Entre 0,6 y 0,8 sería este, que sería intermedia. Y aquí están sus módulos, ¿eh? Vieron anteriormente que poníamos verde y seca, ¿no? Entonces esto ya es un valor intermedio, ¿no?
representativo para ese grupo. C, porque si no sabemos qué madera vamos a usar, pero lo especificamos que sea grupo B, entonces trabajamos con esto. Si es estructura, va a ser con esto. Así es. Y esto también estuvimos viendo en la clase anterior, y el repaso de resistencia de materiales, que vamos a hacerlo enseguida. Simplemente estamos repasando los títulos acá para situarnos en el tema. Hay varios ejemplos que tienen para el dimensionamiento de vigas. En este caso, vigas continuas. En este caso, vigas con este elemento de apoyo que favorece, digamos, a la deformación, ¿no? Reduce la deformación aquí en el tramo, y se llama capitel. Esta en las construcciones antiguas se han utilizado mucho esto, ¿no? Ustedes pueden verlo eso en las construcciones del centro de la ciudad. Y tenemos una tabla que nos ayuda a ubicarnos con la estructura y determinar su esfuerzo sin mayor contratiempo. Para eso, entonces, están preparados acá diferentes condiciones de apoyo para vigas, y qué es lo que esperamos como deformación, por ejemplo, ¿no? Esto es importante porque hay que hacer control de deformación, control para aplastamiento sería la reacción, y para corte, ¿eh? Esos tres controles son importantes, y para el momento también para la flexión. Entonces, flexión, cortante, reacción, deformación. 4 controles que se hacen para que pase la viga y se la pueda utilizar, ¿no? Para otras situaciones también tenemos. Y tenemos aquí especificaciones para cómo construir, diríamos, ya estructuras, ¿no? La parte constructiva y de qué disponemos como material, ¿no? Vean, estas son maderas industrializadas, ¿sí? Como si fuera un machimbre, pero que está provocado por 3 piezas que se encolan, que sale la parte de macho y la hembra que aparece aquí. Eso para pisos, ¿no? También el parquet, que son piezas que se colocan directamente sobre el piso de cemento. Si es una losa, digamos, en la planta alta, se nivela y se coloca un pegamento, un adhesivo, y eso es parquet. Son pequeñas piezas, pueden ser de 25 piezas pequeñas de 5 por 10 o 5 por 15, 5 por 25, que se van acomodando, ¿no? De esta manera. Estas ya son piezas largas, machimbre. Queda así más o menos, ¿no? Ya, este es machimbre, ¿no? Que se puede hacer una conexión intermedia con machimbre, no necesariamente aquí en el apoyo. Y este es machimbre, hembra, macho. ¿Cómo se lo construye? ¿Cómo se disponen los elementos conectores? Es decir, este es un tornillo, lancero, se llama tornillo lancero. No se coloca así porque quedaría a la vista y se oxida, sino entonces perdido acá, porque esta otra pieza que viene aquí lo tapa ya, ¿no? Esas técnicas entonces no hay que olvidarse para que tenga como resultado su trabajo de primera línea. Y tenemos luego elementos que trabajan a compresión, su dimensionamiento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hacemos una clasificación: columnas cortas, largas e intermedias, y tenemos fórmulas para eso. La flexión oblicua sería esta, cuando son solicitaciones en varios ejes, ¿no? ¿Cómo dimensionarlo? Y ese es el caso de los largueros, por ejemplo, en una cubierta, ¿no? Este sí es la cercha, y estos elementos trabajan así: flexión oblicua, ¿no? Carga muerta, carga de viento, ¿no? Entonces, se presentan esas situaciones. Cuando veamos también la parte de elementos múltiples, podemos resolver nuestro problema con una sola pieza, pero cuando no hay la suficiente sección, podemos hacerlo así,
simplemente adosada o conectada con cola sobrepuesta, conectada también, y con estos conectores. Todas las posibilidades tenemos para resolver nuestros problemas cuando son cargas mucho más grandes también. Pero tenemos también la posibilidad de reforzar con otro material, por ejemplo, una placa metálica en la parte del momento máximo, podríamos mejorarlo, la inercia, poniendo entonces placa arriba, pero hay que conectarla para transferir el corte, para que funcione, ¿no? Corte. Estos pueden ser tornillos o tirafondo, ¿no? Normalmente tirafondo porque tiene más capacidad y más sección que los tornillos. Los tornillos son en diámetro limitado y en longitud limitada. En cambio, estos pueden ser, son pernos con cabeza, son tornillos con cabeza de perno, en realidad, los tirafondos, ¿no? Y eso pueden tener longitudes hasta 10 pulgadas, por ejemplo. Ya. Esto cuando hablamos de elementos de madera sometidos a compresión, entonces aquí está todo la base del cálculo. Es decir, que vamos a situarnos con estructuras como ser esta, donde tengamos estados de equilibrio, diríamos, ¿no? Quiere decir que este será estable, ¿no? Y este será inestable porque no se va a poder mantener en su condición vertical si no es con la ayuda de otros elementos. Este sí lo hace. Y este, ¿qué le llamaríamos? Indiferente, porque cualquier pequeña fuerza lateral puede moverlo entonces, ¿no? Entonces tenemos los tres equilibrios básicos, ¿no? Estable, inestable, indiferente. Esto cuando utilizamos como punto de comparación la forma de las piezas, tiene validez, ¿no? Pero cuando utilizamos, por ejemplo, la forma del apoyo, que sería esta, ¿no? También podemos hacer la clasificación en estos campos: estable, inestable, indiferente. Y aunque todas las estructuras van a caer en esa situación, lo que queremos es que sea estable, pero que tenga un factor de seguridad también, ¿no? Y de ese factor de seguridad ya hablamos acá, por ejemplo, que lo vamos a ver, ¿sí? Que si es simplemente la fuerza que actúa W, entonces es suficiente que haya una reacción R aquí. Pero para que esté en la condición de estable, tiene que ser la suma de estos dos igual a 0, dice, ¿no? Así es. Ahí está estable. Cuando eso no sucede, ¿no? Supongamos que está en equilibrio, ¿sí? Pero hay una fuerza lateral que lo solicita, entonces puede ocurrir que se mueva esto, ¿no? Javier Eduardo salió del grupo, lo vamos a borrar. Claudio Dorado no está ayudando tampoco. Hay varios que se escaparon. Yo voy a pensar que estoy hablando al aire. Vamos a quedarnos con esto, que somos más aplicados, creo. Entonces, es que yo voy a preguntar enseguida para que saber si es que están vivos o están muertos. Entonces, esto va a provocar, nos decíamos, una fricción acá, que si el valor de ese coeficiente de fricción es tal que aparezca una fuerza H que lo equilibre, para el equilibrio tiene que ser F igual a H. Sumatoria de fuerza vertical es 0, sumatoria de fuerza horizontal es 0, estaría en equilibrio, ¿no? Pero no estamos tomando en cuenta otro aspecto. El momento también tiene que ser 0, ¿no? Y entonces, si el momento no lo hemos controlado, esto puede ocurrir, ¿eh? Que va a girar, digamos, un punto. Es como imaginarnos que tenemos acá una bisagra, ¿no? Y empujamos esto. Entonces va a llegar un momento en que va a fallar por esa condición. De momento, sin embargo, está en equilibrio para los otros casos, porque aquí si ya tenemos un elemento que lo sustenta, es decir, un pasador o una bisagra,
ya esto se establece el equilibrio, ¿no? El pH tendrá que tener cierta capacidad, el corte, por ejemplo, para que equilibre. Pero puede volcarse, dice, ¿no? Entonces, todas esas tres condiciones, vean que aquí claramente ustedes pueden visualizarla y archivarla en su memoria para que cuando corresponda hacer estos cálculos, sepan en qué etapa están. Así es. Y en todo se presenta entonces. Acá también las condiciones de vínculo están establecidas las fundamentales, ¿no? Y cuando es este vínculo articulado, por ejemplo, se va a deformar, dice, así el eje de la columna, que el eje de la columna, ¿no? Y cuando esté aquí empotrado, lo va a hacer de esta otra manera. Vean que se manifiestan trechos con longitudes diferentes, ¿no? Acá está una longitud larga, acá se acorta, entonces va a mejorar su capacidad. Acá también se acorta este empotramiento y este vínculo articulado acá. Aquí es articulado y aquí es empotrado, ¿no? Entonces va a formar así. La elástica se llama también, ¿no? Aquí la elástica va a tomar esta forma. Y ahí están los valores de K, valores teóricos, ¿no? De K. ¿Qué es K? Condición de vínculo, ¿no? Entonces, para el cálculo depende de las condiciones de vínculo, de la longitud y de la sección, desde luego también, el material también, ¿no? La característica. Todo eso vamos a verlo en detalle más adelante. Aquí estamos presentando las situaciones con las que nos van a encontrar. Cuando no podemos solucionar con una columna, podemos hacerlo con dos, ¿ve? Pero dos añadidas solamente, adosadas, podrían decir, encoladas, y otras vinculadas por elementos que hacen que la longitud se reduzca, la longitud de pandeo se reduzca. Iremos buscando el número de elementos de conexión hasta que tengamos una longitud que sea la ideal, ¿no? Eso vamos a hacerlo en el dimensionamiento ya. Tienen varios ejemplos ustedes por ahí que vayan a ir repasando con el texto que les acabo de indicar. Y aquí ya vienen las conexiones con tornillo, ¿no? Conexiones con perno. ¿Sí? Con clavo. Cómo disponerlo, a qué distancia. Hay recomendaciones para eso. ¿Qué resistencia adquieren? Nosotros en el ensayo hemos hecho eso, hemos establecido esos valores. Vean la importancia del laboratorio, entonces, ¿no? Y no es con tirafondo. Este es un tirafondo, por ejemplo, del que hablábamos, ¿no? Es decir, que tiene el vástago liso, roscado, y una punta. Él hace su camino, es decir, es autorroscante, si quieren, en madera, ¿no? Pero cuando se tratan de diámetros grandes, es decir, diámetros mayores, hay que hacerle una guía, es decir, de un 80% del diámetro del girafondo para que sea más fácil insertarlo. La cabeza tiene de perno, con una llave se lo mete, ¿no? Entonces estamos conociendo aquí materiales que podemos disponer para nuestra conexión de estructuras, de partes de estructuras. Cuando avanzamos ya en este tema, tenemos uniones con pernos también, el anterior era con tirafondo, con pernos. Tenemos tablas para agrupar esas conexiones, y según el tipo de madera, grupo A, grupo B, entonces las características que tienen para obtener los resultados de los esfuerzos que se presentan en la madera, para que no sean sobrepasados, ¿no? Y cuando terminamos de ver los conectores, vean que conectores también de anillo, ahí se puede hacer así, se puede hacer un entalle aquí en una parte, en la mitad de esta madera, en la otra mitad, y se pone un anillo, y se pone un perno. Esto puede tener la capacidad de 4 pernos, por ejemplo, ¿no? Pero son soluciones limpias, eso es lo que uno busca. Queda muy bonita la estructura, ¿no? Eso quiere decir. Bueno, esto ya son situaciones especiales, ¿no? Esto ya en madera industrializada se aprovechan piezas cortas, uniéndolas de esta manera y
haciendo que la conexión esta tenga prácticamente la misma resistencia de una pieza maciza, entonces para alargar estructuras, ¿no? Y vamos a ver las estructuras triangulares que son importantes para definir ciertas condiciones de vínculo. Y seguimos seguidamente y a la aplicación en la parte de estructuras para cubiertas, ¿no? Principalmente. Esto se ha usado siempre desde la colonia. Entendíamos que en su tiempo en la colonia no tenían tornillos ni pernos ni clavos a disposición, entonces podían empezar a hacer entalle, se llama entalle, a estas conexiones cuando se hace un rebaje, ¿no? Para transferir la carga. Vean qué interesante, ¿no? Aquí también lo mismo en esta parte, ¿no? Con entalle, aquí también con entalle, ¿eh? Ya cuando aparece el acero, digamos, como barra, entonces puede usarse también aquí como tensores, para reducir la luz de esta parte de la estructura, ¿no? Se pone una diagonal y se pone un elemento. ¿Cuál es el objeto de esta? Reducir la luz de pandeo de esta pieza que está con presión, ¿no? Si va a deformarse, lo va a hacer así, así, así. Ya lo obliga entonces a que tengamos una luz menor de pandeo y la capacidad de este elemento aumenta considerablemente. Esa es la razón, digamos, de hacer una división de la cercha en triángulo, especialmente en triángulo, porque se entiende que el triángulo es una figura indeformable, ¿no? Por eso se triangula las estructuras. Todas son trianguladas acá, ¿eh? Que ya está con su cubierta. Vamos a necesitar seguramente un machimbre arriba para poner la teja o listones para ponerlo también de otra manera. Todo eso se resume también en este pequeño cuadro de las características, para mostrar las características de las estructuras que normalmente se usan con sus nombres de quienes las propusieron. Tienen también en el texto la referencia de una vivienda campestre, ¿no? Esto se ve mucho en el campo, especialmente en lugares que todavía están más alejados de la ciudad. Era el caso, por ejemplo, de Palometa, Rincón de Palometa, ¿no? de Portachuelo sería hacia el naciente, ¿no? Unos 40 kilómetros. Ahí se veía esta arquitectura que llamaba la atención. Todas casas construidas con no llegaba todavía el material en ese tiempo de teja, no llegaba material de calamina, entonces ellos usaban con techo de motacú, ¿no? Cubierta de motacú, y tenía esta forma, como si fuera diseñada por el mismo arquitecto, ¿no? Tiene una salita aquí al frente, ¿no? Con su barandado, pero es abierta por las condiciones del clima, entonces para tener un lugar fresco. Y esta, si alguno de ustedes es conocedor también de esta estructura, me va a decir las partes que lo componen para que vayamos recordando y no se pierda la costumbre en el tiempo. A ver, ¿qué le llamamos a esta antesala? ¿Qué le llaman, diríamos, en el lenguaje coloquial? Esa antesala. 10 puntos para el que sepa. ¿No puede repetir la pregunta ahí, no? Ya, decíamos que las estructuras estas se repiten. Son estructuras que están en base de pura madera y tal vez aquí con barro y palos, ¿no? Palos y barro para los muros, pero nada de otros materiales que no sean los naturales de la zona. Y entonces aquí decíamos que esto en planta es un ambiente previo
que está abierto, si no tiene paredes acá. Es fresco, desde luego es como si fuera un living, diría, ¿no? Además, allá van a estar cerrados los ambientes cerrados, que sean dormitorios, pero acá adelante es esto, así lo tipifica, ¿no? Se lo tipifica esto. La pregunta es, ¿qué se llama esto? Este ambiente. Ya, ¿Sería recibidor o balcón, ingeniero? ¿cómo? Como un recibidor para... Un recibidor. Ya, a ver, otro. Corredor, creo que lo decían también, ¿no? Si no me Corredor, equivoco. ya, otro. Ya se van acercando a los 10 puntos. ¿No es el hall? Hall, ya, otro. Galería. Galería. Ya, ahora les voy a mostrar de nuevo. Vean que no son observadores ustedes, ¿no? Fíjense bien, a ver. Más se han fijado en la postura de este servidor acá. Más se fijaron ustedes en eso. Pero fíjense acá, este es lo que es el lugar, este ambiente que está abierto por todos lados y tiene unas pequeñas paredes aquí, sí, pero también es de madera, ¿no? Aquí, o sea, esto mismo puede ser aquí. Pero es fresco, entonces ahí pone su hamaca usted y se ventila a gusto. ¿Cuál es el nombre que recibe eso? Ese ambiente, en lenguaje campestre, en lenguaje coloquial, en las charlas que tiene. Es ¿No es el interesante. patio, ingeniero? Patio, dice ya. Vean que han dado varias definiciones, pero que ya se van acercando. Si son observadores, ya lo tienen ustedes aquí en el frente. ¿Ah? ¿Qué? Aquí está, pues. ¿Qué Punilla. dice? Así es, Punilla le llama este, ¿eh? Entonces, es bueno que cuando vayan, se ve también en el frente, ¿cómo se llama? Oye, el ingeniero, yo Donde leía parrilla. Parrilla leía, no, Sí, Punilla. por eso yo no decía eso. No, no es parrilla, Punilla. Aquí está, vamos a agrandártelo porque parece que falló la vista, che. Ahora, ¿qué lees? Está bien, ¿no? Punilla. Pablo, contesta, Punilla. contesta. Ya, se perdió la voz, se perdió el cantor.
Ingeniero, está apagado su audio, ya está compartiendo ya. Ya está compartiendo, pero Sí, ya está, ingeniero. Otra vez apagó su audio, ingeniero. ya, ¿ahora está bien? Sí, ahora está bien, ingeniero. Ya, entonces seguimos. Estábamos viendo esta disposición y aquí tenemos parte de esa estructura. ¿Cómo hacerlo? Tienen que ser pendientes grandes, que está casi como 45%, para que el escurrimiento se dé. Y tienen que haber 3 hojas de motaco que se puedan atravesar, diríamos, cuando uno punzona esta parte, para que tenga la impermeabilidad necesaria. Cuando hablamos de techo, porque aquí también estamos hablando de otras cubiertas, material, como ser, por ejemplo, una teja colonial, tiene estas dimensiones, la teja colonial, 19, 21, 50. ¿No? Estamos comparando con la solución que tenemos acá. Esta es teja colonial y esta es teja que hasta ahora se mantuvo en sus dimensiones originales, dimensiones iniciales, a pesar de que hubieron intentos en agrandarla y en ensancharla, pero no dieron resultados, ¿no? Se mantiene entonces con esa forma desde la colonia y la cubierta que mejor apariencia tiene cuando se la divisa de una cierta distancia y la que más segura está también para cuando está bien colocada para evitar el ingreso de la humedad al recinto. A ver, Fabio, ¿me están escuchando bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ya, yo lo que no estoy teniendo es la imagen de vuelta de ustedes. Ah, tiene que arrastrarlo del costado derecho, ingeniero. Ya, pero no importa, ya vamos a terminar un ratico. Estoy viéndolo desde acá. Las características de la teja colonial están aquí marcadas. Pueden ser así de esas dimensiones. Pueden ser 19, pero siempre 50 centímetros de largo. Estas son tejas de diferentes fábricas, ¿no? Esta es la de Margla, 19, 21, 50. Es cónica. Cuando se hablan de pendiente, también tienen ustedes aquí una relación de pendiente que pueden utilizarla. Cuando se trata de viento, para la estimación de la presión del viento, entonces tenemos formas que se pueden presentar, por ejemplo, porticada, una forma así con una losa plana. ¿Cómo se distribuye el viento en la estructura para el cálculo? Aquí también, ¿sí? Estamos repasando todo el contenido del texto. Y para otras formas especiales, por ejemplo, como ser esta cilíndrica, ¿no? Entonces, ¿cómo obtendríamos la distribución del viento en la superficie de la cubierta? Entonces, tienen todo lo que puedan necesitar para encarar un dimensionamiento. Aquí también ya se establece estructura con dimensiones y cómo establecer las cargas por nodo. Lo que se acostumbra, por ejemplo, es llevar la carga a los nodos para facilitar el cálculo manual, especialmente. Cuando es a través de un programa, pues entonces se pueden aplicar presiones directamente. Pero también hacerlo así, ¿no? Están las cargas para el viento, cuando el viento está de este lado. Bueno, algo está pasando. Así es. Las combinaciones de carga, ¿no?, que nos recomiendan las normas.
y el cálculo de los hectáreas. Bueno, eso para una parte. Ya vamos a terminar de hacer un repaso del texto. Aquí ya tienen construcciones antiguas. Vean esta, por ejemplo, que se mantiene. Todavía está con esta característica. Lo único que se modificó acá, antes era esto recto acá en 90 grados, ahora hay un ochave, aquí un corte, pero esta construcción está dentro del área de preservación de las construcciones antiguas, entonces no la pueden demoler, ya se va a caer por su cuenta, por la lluvia. Y así ya para encobrado entramos en el tema de la tecnología del hormigón para saber qué empuje va a tener esa masa en el encofrado, ¿no? Y así entonces ya hemos ido viendo también parte de esto en una visita que decíamos programada, pero tenemos entonces el contenido que le estamos mostrando encobrado de diferentes estructuras. Esto ya hemos visto también de alguna manera, de forma rápida. Las viguetas, aquí pueden echar mano para el dimensionamiento. Estas son tablas que se utilizan para eso, para el dimensionamiento, que pueden ser de una sola vigueta o de dos cuando son luces más grandes. Pueden ser entrepisos sin viga, así como esto. Losa nervada, acetonada, plana. Y cómo dimensionar las estructuras de encobrado, ¿no? Cuáles son los esfuerzos que se presentan, las diferentes posiciones que toman los elementos. Para muro, ustedes están siguiendo en el texto que tienen también en la plataforma, seguramente. Y aquí hay estructuras especiales como esta, que resultan para un tanque elevado, ¿no? Así como esta, vean ustedes tanto material que se utiliza, ¿no? Pero ustedes pueden sugerir, pueden encarar la solución de otra manera también. Podríamos hacer, por ejemplo, encobrado deslizante para esta parte. Como es alto esto, tal vez unos 20 metros, entonces no se puede hacer soportes laterales, sino a través de un encobrado deslizante que vaya ascendiendo cada vez, ¿no? Y sería la condición ideal, digamos, para la construcción de eso. Nos evitamos de hacer ese castillete. Y ahí tenemos entonces el resto del temario, que vamos a mostrarlo simplemente así de pasada, para que ustedes se vayan ubicando en los temas, que está bastante completo, diríamos, en su contenido. Y eso es lo que vamos a hacer. Son encobrados deslizantes. Cómo se encara la forma, cómo se construye y cómo se tiene el resultado ya. Y ahí va el resultado. Ahí va el resultado. Cómo se hace una determinación de la carga de un pilote, ¿no? Entonces el control de un pilote, este es el pilote que se está ensayando, estos otros pilotes trabajan en tracción, una viga, gatos hidráulicos, deformímetro, para hacer esta carga y descarga también, para ver cuánto recupera el terreno, ¿no? Todo lo tienen así indicado ahí. Es cuestión de que lo lean. Este es el resultado de los silos, por ejemplo. Silos para almacenamiento de cemento. Ya vamos terminando. ¿Cómo se hacen las juntas de construcción o de juntas de dilatación? También para canales. Y son especificaciones ya las demás. Vamos a irnos al final. Aquí para las excavaciones.
Aquí ya una vivienda, ¿cómo calculamos una vivienda de 2 plantas, por ejemplo? Que pueden hacerlo de pura madera, pura madera. Escaleras de ese tipo. Puente. Puente de madera. Puente de madera. Bibliografía. Alguna determinación de secciones especiales. La forma y en la determinación de esfuerzo. Un edificio de 10 metros de luz con anillo de compresión, y esta es la vivienda que estábamos planteando de madera, ¿no? Ya en modelado ya. Sí. Y eso es todo. Hasta ahí vamos a ver. Entonces esto es lo que hemos hecho, en un repaso de los títulos, los temas, para encararnos ya con el texto que tiene en la próxima clase, para encararlo en la próxima clase ya como solución de los primeros temas. Vamos a ir abarcando el segundo, no, sería el segundo, el tercer tema que hagamos la próxima clase. Y eso sería todo para ahora, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima si no hay ninguna duda. ¿Aló? No hay nada. Está bien, ingeniero. Parece que no hay nada, ¿no? ¿Qué dice Dorado Toro? Ninguna ¿Será duda, que, ¿no? Ya, está bien, dice, bueno, todo entonces, ¿está bien? ¿Alguien más? ingeniero, será que lo puede mandar de nuevo el texto? Perdón, por favor. Que lo puede mandar, ¿cuál? El archivo. Tiene, es lo que llegaron al último, lo tienen en la plataforma del texto. Ah, ya, gracias. Ya. Listo, nos vemos entonces, jóvenes. Chao, que tengan buen día.